Muy bien, ya estamos en condiciones entonces de darle la bienvenida como cada miércoles a esta mañana de No la ven a nuestro profe Eduardo Dalmazo. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buen día, buen día gente, buen día todos los escuchas. Buen día, ¿Todo bien? profe. Muy bien. Ustedes dos bien, Nati, vos bien, todo en orden. Todo bien por aquí. Vemos Con frío. Sí, vemos que el solcito a usted, profe, también le llegó. Un Muy tenue, poquito. muy tenue. Muy tenue. Muy tímido. Apenas, ¿eh? Un día frío, 14 grados. ¿Cuánto hace allá? Y acá estamos. 5 grados en este momento. O sea que realmente lo de ustedes es frío de verdad. Sí, como sí, decía. sí, sí. 5 en este momento y 16 es la máxima para hoy. No, nosotros estamos en 14, 15 grados, pero para Córdoba es frío eso. Claro, Sí, sí, totalmente. sí. Y ni hablar si Hay está humedad. la presencia de la humedad como, Sí. como siempre. Profe, bueno, hoy nos convoca en esta columna que todos los miércoles llevamos adelante de este análisis sociopolítico, entender un poco este fenómeno que aconteció el pasado viernes tras el fallecimiento de este referente de la música popular, como lo ha sido el Indio Solari, y una gran demostración de una muestra de gratitud por un lado, de tristeza por el otro, pero sobre todo de un reconocimiento, ¿no? Porque no sé cuántas figuras en la Argentina hayan tenido la convocatoria, primero en vida, ¿no? De lo musical, con shows realmente multitudinarios, pero también con una despedida, ¿no? Con 7 cuadras de filas de personas que se acercaron justamente a un velorio masivo allí en Avellaneda y que realmente llamó la atención, no solamente de la propia comunidad argentina, sino también en el exterior. ¿Cómo se puede comprender esta figura como ha sido el Indio Solari que divide aguas también? Pero sobre todo entender esto, ¿qué pasó? Recién la pregunta fuera de micrófono con la producción era, ¿qué está duelando en la Argentina en esa gran movilización que hubo el pasado fin de semana justamente despidiendo al Indio Solari? A ver, Bruno, en primer lugar, era un músico excepcional. Vamos a ordenar un poco Mm. los intercambios que podemos hacer con ustedes dos. Realmente era un músico excepcional, de una gran creatividad y además muy particular, porque siempre preservó su vida privada, a diferencia de la mayoría de la gente que está en el mundo del espectáculo, sea la música, el cine o el teatro. Lo que le da una connotación particular a su persona, pero no nos olvidemos que cuando hacía, digamos, sus manifestaciones musicales, la gente que iba a su festival o recital era multitudinaria, ¿no? Había Sí. hasta un problema de seguridad por la cantidad de gente. Visto eso, lo más objetivo que se puede decir. Fuera de esa posibilidad de ser objetivo, lo que yo pienso, modestamente, es que los argentinos en estos personajes concentramos todo nuestro libido y todo nuestro amor. Mm. Encontramos en aquello que no hay discusión, lo que nos une, un motivo para manifestarnos. Y nos manifestamos masivamente porque es un eje de decir acá estamos socialmente. No me importa si vos sos, qué sé yo, del gobierno, o sos peronista, o sos radical, o lo que fuere. En la visión de unirnos, en rendir homenaje a quien está por sobre las diferencias, es una forma de manifestarnos nuestro deseo de constituir una sociedad diferente. Un deseo inconsciente, pienso, pero un deseo al fin. Por eso estas grandes manifestaciones se dan ante sujetos como la selección argentina, Correcto. equipos de fútbol determinados, también atravesados por todo tipo de ideología y situación social, desde el más pobre hasta el más rico, y por supuesto en personajes como en su momento fue Maradona y hoy es Messi. Es decir, es un rayo, valga lo de rayo media, de ustedes pasarlo a rayo de luz. Sí. Es un rayo de luz que ilumina que somos parte de una sociedad que busca
busca algo que nos una, que nos emociona. Y lo que encontramos que nos emociona son los que están por fuera de la vida particular de cada uno de nosotros. Es la expresión de una ansiedad, es la expresión de un deseo, es la expresión de vincularnos más allá de la lucha por la vida diaria para los que están desamparados y de las situaciones emergentes que vivimos todos en cualquier situación social. A mí me parece, esto lo vengo analizando hace mucho tiempo, ¿por qué nos unimos tanto en estas cosas, no? Y creo que es eso, creo sinceramente que expresa el deseo de una sociedad diferente. Y no hay lugar para oponernos, puede haber lugar para la indiferencia de algunos, pero no para la oposición intramasiva, digamos. Los que fueron no es propiedad de nadie, en este caso, ¿no es cierto?, un gran músico, no fue propiedad de nadie, por más que tuviera una afiliación política. Es mentira que fueron todos peronistas, mentira que fueron todos kirchneristas, lo que fuera. Va todo el mundo. Era un músico que adoraban distintas generaciones. Sí. Desde gente de 60 años, 60 y pico, a los más chicos. Entonces, es un motivo de esa unción, en el fondo esconde una alegría de poder estar juntos, sin preocuparnos quién es el otro, para rendir homenaje a quien representa en algún aspecto lo mejor de nosotros. ¿Se entiende esto? Sí. Los redondos son los redondos desde antes del kirchnerismo y de la grieta y de... Absolutamente. Tal cual. Absolutamente. Ahora... sí, escucho. Yo expresé lo que pienso para que ustedes... para que dialoguemos sobre Totalmente. eso, ¿no? A mí lo que me llamó la atención de todo esto es cómo con figuras como, por ejemplo, Diego Armando Maradona también sucedió algo muy similar, a pesar de que justamente fue en época de pandemia y que la cuestión de la circulación era un poco restringida. Sin embargo, la masividad se dio con figuras como Evita en su momento, Gardel en su momento. Son figuras que representan o tienen una representatividad popular, pero que generan también un fuerte rechazo en determinados sectores, ¿no? Lo que me llama mucho la atención de todo esto es la virulencia con la que se rechaza lo popular, ¿no? Hay una cierta porción de la sociedad argentina que rechaza esa cuestión popular, que es la identidad argentina, pese a quien le pese, porque somos una gran mayoría que estamos en esa situación, pero me sigue llamando la atención el rechazo tan virulento, ¿no?, hacia esa identidad argentina, que de repente decís, son todos faloperos, o que están borrachos, o que no sé cómo se visten, sus flequillos, los cortes de pelo, etcétera, etcétera. Hay siempre una crítica en cómo se visten, en cómo se mueven, en cómo hablan, etcétera, etcétera, pero que al fin y al cabo terminan representando una gran porción de la sociedad. ¿Qué pasa con ese rechazo tan virulento que ha provocado también que la grieta se haya vuelto tan violenta también, ¿no? Bueno, lo que vos estás expresando, si entendiendo bien, es que hay una minoría que tiene digamos, miedo a lo popular, o desprecia a lo popular. Y eso configura también una grieta profunda, una sociedad que se ha escindido en clases sociales muy diferentes, hace que un sector minoritario vea con recelo las manifestaciones populares, que son más que populares en términos de ingresos. Todos los sectores sociales han estado rindiendo homenaje en su momento a Maradona, ahora en este momento a este gran músico, ¿no? Yo creo que marca en la sociedad y en la nuestra en particular un desprecio por lo popular. Y ese desprecio lo manifiestan dando calificativos que no corresponden, porque además, si ustedes se acuerdan de la manifestación que hubo cuando Argentina ganó el Mundial, fue millones y una preciosura de comportamiento. Totalmente. ¿No? Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pero bueno, es irreversible. En las sociedades siempre hay minorías conservadoras que desprecian lo popular, desprecian los intereses del conjunto. Y bueno, eso se visualiza en los resultados que hemos tenido en los últimos 40 años. Tomo las palabras que dio hace un par de días atrás el periodista Rodolfo Barili, que hacía apertura de su programa y decía que no nos podemos organizar, que somos quilomberos, Sí. decía todo esto. Y dijo, esto no sucedió nada. Toda la sociedad y comunidad que se movilizó lo hizo en paz, no había policías, había bomberos que estaban haciendo la tarea de cuidar, había un cuidado mutuo también, hubo una organización donde hubo una familia, un sector de la política que colaboró para que eso se llevara adelante, pero el resto lo hizo todo la gente que La se gente, movilizó claro, con para hacerlo. respeto y... Digo, rompió un poco el paradigma que nosotros siempre vamos casi en contra de nuestra propia identidad, ¿no? Que no nos organizábamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? Que no se puede hacer nada, no servimos. O sea, siempre hay una cuestión negativa de la mirada propia del ser argentino. Y esto terminó demostrando lo contrario, ¿no? Hay una organización, un cuidado entre las propias personas y que se puede llevar adelante algo con el Estado, con la familia y con la sociedad. Absolutamente, pero si vos te fijas, si ustedes dos se fijan, estamos hablando de aquellos hitos o personajes, ¿no es cierto?, que están más allá de las diferencias que hacen a eso que vos mencionabas, que somos despelotados, que hacemos quilombo, que lo que sea. Porque nos une la gratitud y la admiración de identificarnos con esas personas, ¿no? Nos identificamos con ellos, porque en definitiva son argentinos, decimos, estos somos nosotros, con esto me puedo referenciar, no me voy a pelear con el que va al lado mío, porque los dos nos estamos referenciando en alguien que muestra la calidad de lo que la Argentina puede dar. En cada una de esas manifestaciones, los argentinos comunes, ciudadanos, sentimos que es una sociedad llena de contradicciones y de problemas, pero que se revela en gente que admiramos y que consideramos que realmente nos representan. Y nos identificamos por esa razón, porque con esas personas podemos identificarnos. Por supuesto, hay distintos fuentes, o la fuente de la música, o la fuente del deporte, u otra. Pero es eso. Puedo no pelearme con nadie porque me identifico, ¿no? Y al identificarme me da orgullo haber tenido un músico de este nivel, admirado en el mundo, creativo, y encima en este caso particular, a diferencia de Maradona, una vida privada, absolutamente privada, valga la redundancia, en el cual supo diferenciar su creatividad musical, sus grandes encuentros, recitales, con la vida de todos los días, ¿no? Me da mucha admiración, por eso lo enuncio a eso. Sí. Sí, sobre todo en esta época donde todo se muestra, donde todo... Tal cual, es todo tan mediático y una cuestión de un individualismo que también, bueno, siendo la persona que era, siendo la figura que era, podría haber realizado un montón de cuestiones. Lo que tenía mucho para más. decir era a través de la música. Exactamente. Digamos. No por otro medio, no le interesaba la cámara ni... Totalmente. No, por eso Solari era el indio, como decían, es Sí. muy particular, Sí. muy particular, y eso también da admiración. No hace falta ir a la universidad para que encontrar la admiración de lo que ustedes dos acaban de destacar. Pero podía haber sido, digamos, un divo ante las cámaras, los movimientos artísticos. No. Él reflejaba en su accionar su calidad musical obvio, porque muchas generaciones en las que están ustedes también lo han seguido, pero bueno, lograba eso, por eso la identidad. Lo que yo quiero enfatizar es que cuando encontramos puntos para unirnos en admiración a alguien que respetamos, esa unidad nuestra del conjunto, millones como fue en este caso en la despedida, es decir, aquí no hay rivalidad. Acá hay unidad porque él representa lo que queremos ser, lo bueno, lo mejor. ¿Se entiende esto? Sí, claramente. Por ahí es muy loco lo que digo. No.
Es que, bueno, mucha gente lo lograba, lo identificaba a través de las letras, ¿no? A pesar de que algunos hablan de que son letras raras, extravagantes, que no se entienden, otros lograban identificarse con las letras y comprender un poco lo que les pasaba internamente y lo trasladaban a la canción. Decían, che, esta canción en un punto me representa lo que está diciendo Sí. el Indio Solari, ¿no? Profe, en esto yo quería preguntarle qué sucede con estas figuras populares que generan tanta admiración y tanto seguimiento. ¿Por qué son adeptos o siempre siguieron una línea ideológica, política, con un sector, que es el sector del peronismo, ¿no? Tanto Diego Armando Maradona, un montón de veces lo dijo al aire, en entrevistas y todo, siempre se representaba y se referenciaba con el peronismo, tuvo ese acercamiento con el kirchnerismo. Lo mismo hizo el Indio Solari, que hasta último momento también tuvo un contacto con Máximo Kirchner, que de hecho fue uno de los que trató de gestionar la cuestión de cómo iba a ser el velorio. Digo, con estas figuras, insistía hace un tiempito, lo decíamos con Eva Perón, con Juan Domingo Perón, que fueron los funerales más masivos que tuvo la República Argentina. ¿Qué pasa con estas figuras? ¿Por qué se referencian en el peronismo y por qué hay un rechazo de una porción de la sociedad de decir, che, bueno, al ser como eran tildados de peronista, directamente hay un rechazo automático? ¿Por qué cree que estas figuras, con esta representación tan grande popular, se identifican con el peronismo? Bueno, el peronismo fue un movimiento social, político, que aglutinó las grandes mayorías del país y representó en su momento un salto adelante para la clase trabajadora en términos de bienestar, desarrollo personal, desarrollo educativo. Fue un tema de identidad. El peronismo dio identidad al pueblo y eso ha quedado como, yo diría, como una estela de un impacto muy grande en las generaciones de mi edad, un poco menos, un poco más. Y entonces no es extraño que la sensibilidad de muchos, pero no coincido con vos que todos los grandes estén con el peronismo, pero muchos sí, y ese muchos sí tiene que ver con la sensibilidad de estar junto a lo que se considera que deben protegerse, que deben devolverle la dignidad o defender la dignidad de la mayoría de los que hoy son miembros del peronismo, que son la gente, los que votan, de menores recursos en general. Una situación que, bueno, termina unificando, ¿no?, a distintas generaciones. Veía esto también, ¿no?, como atravesó a un montón de generaciones, porque podíamos ver aquellos preadolescentes que descubrieron los redondos en sus inicios, al fin de los 70, principios de los 80, y podías ver a generaciones que eran niños que seguramente ni siquiera tuvieron la posibilidad de verlo al Indio en su carrera solista, ¿no? No, claro. Digo, terminó unificando un montón de generaciones y la pregunta es, ¿se va un referente musical y un ídolo popular como el Indio? ¿Se rompe ese molde y ya no vendrá ninguno más? Sí. Ya, siempre cada generación va creando nuevas Sí. posibilidades de ídolos. Yo no creo que no venga ninguno más. No se puede predecir cuándo ni de qué forma. Pero evidentemente periódicamente aparecen. En su momento fue Gardel en la música, ¿no es cierto? En la política fundamentalmente Eva Perón por el impacto que tuvo. Después en el deporte Maradona, ahora Messi. Se van haciendo Y en a realidad. propósito de las diferentes generaciones, las generaciones nuevas no son muy peronistas, ni No. saben quién es Perón. Ujú. Tienen algún residuo a través de los, digamos, de los niveles gremiales, dirigencias proletarias, obreras, pero va más allá de eso, va a la impronta de la música, Pero sí, los sensibles, como podría haber sido Solari, como lo fue, encuentran en el peronismo una identidad, la identidad de la sensibilidad Y lo popular, popular. totalmente.
Creo que va por ahí también, hablando de lo popular. Totalmente. Profe, le agradecemos estos minutos, como siempre, como cada miércoles, de poder conversar y poder analizar qué es lo que va pasando en nuestra República Argentina, en este caso con algo tan masivo y tan particular como fue justamente el Es fallecimiento. un tema hermoso para seguirlo. Bueno, le agradezco la entrevista. Seguimos en contacto y saludo a la audiencia. Que tengan un Gracias, buen día. profe. Un abrazo muy grande, profe, que Gracias tenga a buena ustedes. jornada. Lindo Muchas día. gracias. Conversamos con el profe Eduardo Dalmazo, justamente repasando parte de esto que sucedió durante el fin de semana, el fallecimiento del día viernes y luego todo lo que aconteció, ¿no? Con esas marchas o en realidad esas filas masivas, realmente sorprendente. La verdad que la convocatoria, y vuelvo a rescatar esta cuestión del buen comportamiento, porque no hubo disturbios, salvo